Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos estudiando el Sermón del Monte, estamos comenzando, mejor dicho, el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, y estábamos viendo nosotros la semana pasada, capítulo 5, dice, versículo 1, dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y el versículo número 3 es lo que ya estudiamos el domingo pasado, y decíamos que el versículo 3 es la llave que permite entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que si alguien quiere entrar al reino de Dios, tiene que hacerse pobre en espíritu, tiene que humillarse, tiene que acercarse a Dios. Como decíamos el domingo pasado, no tenemos nada para darle a Dios, absolutamente nada para decirle: mira Dios, yo quiero negociar contigo mi salvación. No tenemos, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser pobres en espíritu. Y recuerde que nosotros decíamos que como no tenemos nada para darle a Dios, tenemos que decir que estamos en bancarrota espiritual. O sea, no tengo nada para darle a Dios. Ahora, cuando uno toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón, uno se hace pobre en espíritu y uno comienza a entrar como Cristo más adelante lo va a describir en el capítulo 7 de este mismo libro de Mateo, en el versículo 13 y 14, él va a hablar de la puerta estrecha. Y él dice que el que entra por la puerta estrecha, y luego habla de la puerta amplia, la puerta ancha, y sigue hablando esto, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que según lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor Jesucristo, uno está entrando por la puerta estrecha. Y en otra parte, en San Juan, dice, Cristo dice: yo soy la puerta, dice. Así que entrar al reino de Dios o entrar al reino de los cielos exige que tengamos que tener la llave espiritual de hacernos pobres en espíritu. Tal como dice en el versículo número 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando estamos en el reino de Dios. Ahora, esta mañana vamos a continuar viendo, y espero que usted tenga sus apuntes, por favor, la bienaventuranza número 2, y espero que el Señor nos permita poder llegar a la bienaventuranza número 3, que también están ahí en las notas. Pero la bienaventuranza número 2 la hemos titulado transformando su llanto en consuelo. El versículo número 4 dice así, Mateo capítulo 5, versículo número 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Ahora, aquí tenemos que nosotros que comenzar a pensar bíblicamente, y tenemos que decir, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de bienaventurados los que lloran? A los que lloran, ¿por qué razón? A los que lloran, ¿por qué causa? Bueno, yo le quiero decir que no se refiere, cuando dice bienaventurados los que, no se refiere a los que lloran, hermanos míos, por cualquier otra razón. Por ejemplo, cuando éramos niños, y usted sabe que nos golpeábamos, nos caíamos, y nuestra tendencia de niño, de niñas, era llorar. Y no se refiere a eso. No se refiere a los que lloran porque están enfermos. O no se refiere a los que lloran cuando perdemos a un ser querido. Por ejemplo, yo he llorado mucho por la pérdida de mi esposa, pero no se refiere a... esta bienaventuranza no es por eso. No es a los que lloran porque están enfermos, no es a los que lloran porque han perdido un ser querido, no es a los que lloran porque, hermano, cualquier razón que usted se imagina, no es por eso. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de a los que lloran? Y en sus notas dice: es la aflicción que produce el arrepentimiento.
es la aflicción que produce el arrepentimiento. O sea, son benditos los que lloran porque están experimentando el arrepentimiento en sus vidas, porque están experimentando el obrar del Espíritu Santo en sus corazones, y por eso que están llorando. A eso se refiere, bienaventurados los que lloran. Ahora, pero también son lágrimas que expresan nuestra total incapacidad. O sea, es decir, como estábamos hablando al comienzo, recordando un poquito lo que estábamos estudiando el domingo pasado en el versículo número 3, es decir, que no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Es lo que estábamos diciendo, que el versículo número 3, donde habla de que hay que ser pobres en espíritu, esa es la llave para entrar al reino de los cielos y declararnos en bancarrota espiritual. Entonces, Señor, estoy en una total incapacidad, no tengo nada para darte. Tú me das la salvación, yo no tengo nada para darte. Entonces, por eso yo comienzo a llorar, porque, hermano, Dios me está dando algo precioso, algo que no tiene precio. Entonces, ante la verdad de que Dios me está dando algo que no tiene precio, voy a derramar lágrimas. Ahora, imagínese usted que llegara una persona y a usted de un momento a otro le regala algo sumamente valioso, algo que tiene mucho costo, y usted nunca se lo imaginó jamás que le iban a obsequiar algo. Uno de emoción derrama lágrimas. Uno está alegre, pero también derrama lágrimas. Entonces es exactamente lo mismo que está ocurriendo aquí cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque han recibido el reino de los cielos. Entonces están sintiendo su incapacidad, están llorando porque están en arrepentimiento. Ahora en la nota todavía sigue diciendo: son lágrimas que evidencian nuestra absoluta dependencia de Dios, nuestra absoluta dependencia de Dios. Hermanos, las lágrimas que se derraman en una situación así están demostrando que dependemos totalmente, solo y únicamente de Dios. Es por eso que estamos llorando, porque, Señor, no tengo nada ni nadie que me pueda dar nada. El único que me puede dar todo eres tú, nada más en esta vida. Ahora, número 4, son lágrimas de gratitud por el perdón recibido. Son lágrimas de gratitud por el perdón recibido. Y ahí uno comienza a llorar porque Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. Ahora, no voy a preguntar en esta mañana, voy a preguntar, mejor dicho, pero no quiero que usted alce su mano, basta con que usted en su corazón lo diga, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado cuando hemos recibido la salvación en Cristo Jesús? Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos llorado. Bueno, si de repente en el momento que recibiste a Cristo, en ese momento no lo hiciste, pero luego cuando vamos conociendo la palabra de Dios y entendiendo lo que Dios nos ha dado, la salvación, el perdón en Cristo Jesús, uno comienza a derramar lágrimas. El otro día, la otra noche, mejor dicho, yo estaba leyendo ahí, yo les he comentado que estoy leyendo este libro, El Progreso del Peregrino. Y estaba leyéndolo y yo lo estoy leyendo tranquilamente y me voy imaginando cómo es el viaje y toda la secuencia que se narra en el libro. Y hermanos, y yo estaba leyendo cómo este hombre cayó en el pantano donde venía toda la confusión y venía una cosa y otra cosa a su mente, y luego cuando él sale comienzan los ataques y la familia se había estado burlando de él y me hizo recordar muchas cosas en mi vida y por ahí me cayó una lágrima. Hermano mío, cuando uno comienza a mirar su vida a la luz de la palabra de Dios, van a caer lágrimas de nuestros ojos, hermanos. Entonces, cuando uno entiende lo que Dios nos ha dado y también lo que Dios nos ha quitado, vamos a derramar lágrimas. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir cuando entendemos lo que Dios nos ha quitado? Bueno, Dios nos ha quitado el peso del pecado que había sobre nuestras vidas. Y Dios nos ha dado la vida eterna. Qué buen cambio, ¿verdad? Me ha quitado el peso del pecado que había sobre mis hombros espirituales y me ha dado la vida eterna. Entonces, cuando uno entiende esto, uno derrama lágrimas, queridos hermanos.
Ahora, esta bienaventuranza en el punto número 5 está ilustrada por lo que se nos dice en Lucas capítulo 7. Por favor, vaya usted un momento conmigo a Lucas capítulo 7, donde vamos a ver una historia muy conocida, muy interesante para todos nosotros. Lucas capítulo número 7. En el versículo número 36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y ahora Jesús siempre andaba siendo invitado de comida en comida, y Jesús andaba de cena en cena, de almuerzo en almuerzo, y como decimos, era un buen bautista Jesús, ¿verdad, hermanos? Porque le gustaba que le inviten a comer. El Señor paraba yendo a comer a todo lugar, buen tiempo. Y en este caso lo está invitando a un fariseo. Y el versículo 36 dice: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, y aquí ya se nos está dando el trasfondo de la situación de lo que está ocurriendo. Y cuando el Señor está sentado ahí a la mesa, el versículo número 37 dice así: entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, ahí deténgase un momento, por favor. Dice una mujer de la ciudad que era pecadora. Esta expresión, una mujer de la ciudad que era pecadora, es una forma muy delicada y muy suave de decir que era una prostituta, era una ramera. No vaya usted a pensar que era una dama de la ciudad que estaba ahí acompañando a la gente ahí en la cena, sino que era una prostituta, era una ramera. Ahora, también quiero que usted entienda algo, porque hay que ser bien claros en esto. Esta mujer que está aquí en esta historia del capítulo 7 de San Lucas no es María, la hermana de Lázaro, por favor, porque algunos lo confunden a María que está aquí y dicen: esta es María, la hermana de Lázaro. No, esta historia que estamos leyendo ocurre a los inicios del ministerio de Jesús en la provincia de Galilea al norte. Ubíquese, al comienzo del ministerio de Jesús al norte en Galilea. Lo que María, la hermana de Lázaro, hizo fue también muy similar, de echar aceite en Jesús y todo lo demás, y con su cabello enjugarlo, o sea, secarlo. Pero eso ocurrió, lo que hizo María fue ya cuando Jesús iba a entrar, cuando iba a comenzar lo que nosotros conocemos como la Semana de la Pasión, la Semana Santa que conocemos, cuando iba a comenzar, y eso ocurrió al sur, en la provincia de Judea. O sea, dos lugares distintos y dos tiempos totalmente distintos. Entre uno y otro había casi 2 años de distancia, queridos hermanos. Por eso es bueno aclarar de que esta mujer que estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 7, dicen algunos: no, esta era María, la hermana de Lázaro. No era María, la hermana de Lázaro. Algunos también dicen: no, esta mujer que está aquí en Lucas capítulo 7, entonces dicen, era María Magdalena. Y yo no sé de dónde han sacado la historia de que María Magdalena había sido antes una prostituta. Y eso no dice la Biblia, por si acaso. La Biblia solamente dice que el Señor sacó de ella algunos demonios, pero no dice en ninguna parte que María Magdalena fue antes una prostituta. Así que hay que corregir ese entendimiento de las Escrituras. Entonces, acá no se nos da el nombre de la mujer, solamente se nos dice que era una mujer pecadora de la ciudad, era una mujer que se dedicaba lamentablemente a la prostitución, ella ahí. Entonces dice el versículo 37 que ella, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ella hizo que trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, exactamente lo mismo que va a hacer 2 años después María, la hermana de Lázaro, lo mismo, va a traer un frasco de perfume. Y el versículo 38 dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando. Miren, esta mujer comienza a llorar. Es exactamente lo que nos dice la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Dice que ella estaba llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí, hermanos míos? El versículo número 38 dice que esta mujer está llorando, está derramando lágrimas y está enjugando con sus pies, con sus cabellos los pies de Jesús, está besando los pies de Jesús y le ha echado un perfume, un aceite carísimo. Queridos hermanos, esta mujer le está dando todo lo que tiene a Jesús.
Esta mujer está derramando lágrimas de arrepentimiento. Esta mujer está derramando lágrimas, demostrando que en el corazón de ella, en el interior de su corazón, estaba ocurriendo un arrepentimiento sincero. Bueno, porque uno puede también derramar lágrimas, y usted sabe que hay un dicho que tenemos en nuestra cultura aquí que dice lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Y todos entendemos lo que quiere decir lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sí, simplemente lágrimas de hipocresía. Y una vez alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué le dicen lágrimas de cocodrilo? Porque dice que cuando el cocodrilo toma su presa y presiona para matarle por el esfuerzo que hacen, le salen algunas lágrimas, pero lo está presionando para matarlo y comérselo, pues no. Entonces en esa fuerza que hacen, derrama lágrimas. Y algunos dicen, pobre cocodrilito está llorando. No está llorando el cocodrilo está matando al animal que tiene ahí en sus fauces para comérselo. Entonces son lágrimas de hipocresía, por eso. Entonces esta mujer que tenemos aquí no está derramando lágrimas de cocodrilo. Esta mujer está derramando lágrimas sinceras, honestas, y estas lágrimas en el corazón de ella están demostrando lo que está ocurriendo en el interior de su vida. Y en el interior de su vida está ocurriendo un sincero arrepentimiento delante de Dios. Y ella sencillamente está demostrando ese arrepentimiento, dándole todo lo que tiene al Señor con el perfume que tiene en ese momento. Ahora en sus notas dice, en el punto número 6, dice así: sea la razón por la cual derramamos lágrimas, porque podemos derramar por muchas razones lágrimas, como decíamos al comienzo, debemos de tener siempre presente, nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Amén? Ay, mis hermanos, ¿cómo se ve que no han desayunado todavía? Todavía no desayunan, ¿ah? Pero esto es lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1. Por favor, vaya usted conmigo un momento a 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 3 en adelante. Y en esta sección de Corintios, de 2 de Corintios capítulo 1, varias veces se va a mencionar la palabra consolación y se va a conjugar, y Pablo va a decir, y por momentos se vuelve como un trabalenguas. Pero Pablo lo que nos va a presentar aquí es que el obrar de Dios en la vida del creyente es también por medio de la consolación. Y eso es algo muy importante de entender, queridos hermanos, la consolación. Pero mire lo que dice aquí, 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 3 al 7, dice así la palabra del Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente yo digo, sí, realmente Dios debe de ser bendito siempre, ¿verdad? Y luego que dice, Padre de misericordias, y ahí viene lo bueno a lo que estamos apuntando, y Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación, queridos hermanos. Y el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como le dije, parece un trabalengua, ¿no? Pero hermanos, Dios trae de una forma efectiva consolación a la vida de sus hijos y de sus hijas. Dios trae consolación. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y finalmente en el versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, Dios realmente sí trae consolación a la vida de nosotros. Ahora, el asunto sería preguntarnos, ¿qué entendemos por consolación? Porque la promesa en la bienaventuranza dice claramente, capítulo 5 de Mateo, versículo número 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Y claro, la consolación viene de parte de Dios. Pero hermano, ¿qué entendemos por consolación? Ahora, el asunto es que nosotros a veces por consolación entendemos cuando una persona se nos acerca y nos dice cuánto siento lo que te está pasando. ¿Eso es consolación? No, queridos hermanos.
Por ejemplo, permítame decirle, ¿no? Cuando mi esposa falleció ya hace casi un par de años, y muchos de ustedes y muchas personas se me acercaban y me decían, ¿cuánto lo siento, Consolación? Hermanos, yo les digo la verdad, yo no sentía nada de lo que me decían. Y yo ni recuerdo lo que me decían. Yo solo estaba pensando nada más en mi esposa que había fallecido, y yo quería que ese momento que me estaban dando las condolencias pasara. Y muchos me abrazaban con muy buen corazón y decían, le damos la consolación. Pero hermanos, yo no sentía nada. Le digo la verdad, yo no sentía nada. Porque hermano, consolación no es decirle a una persona cuánto lo siento. Consolación no es abrazar a una persona nada más. Eso no es todo lo que es consolación. Por ejemplo, cuando a Job le pasó todo lo que pasó a Job, y todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Job, que en un solo día perdió todos sus bienes materiales, en un solo día perdió a todas sus hijas, en un solo día perdió a todos sus hijos, en un solo día perdió todo, hermanos. Lo único que le quedó fue su vida y la esposa nada más. Y usted sabe que al final la esposa todavía le decía, oye Job, de una vez muérete, maldice a Dios y muérete. Y como yo siempre digo, ¿qué tal esposa, no? En vez de ayudar a su esposo en ese momento. Pero cuando vienen los amigos de Job, hermanos, hicieron algo que se puede entender mucho, que es consolación. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Si usted lee la historia de Job, dice que ellos vinieron y le encontraron a Job sentado donde estaba el basurero, porque eso era lo que estaba sentado ahí. Job llorando, hermanos, y sus amigos vinieron y se sentaron con Job y estuvieron en silencio acompañándole a Job durante una semana. Después de una semana recién comenzaron a hablar. Claro, yo no le digo que tenemos que ir y sentarnos al lado de una persona que está sufriendo una semana, porque nadie lo puede hacer, ¿no? Pero ¿sabe qué? Le digo por experiencia, es a veces más enriquecedor para la persona que está sufriendo cuando sus amistades llegan, los saludan nada más y se sientan y se quedan callados. Porque es de más valor ver a uno, a sus amigos y amigas ahí sentados, antes que oírlos hablar. Hermanos, la consolación verdadera básicamente la podemos definir como una identificación con el dolor de la persona. Me encarno con el dolor de la persona, me meto en los zapatos de la persona y busco que transmitirle la paz de Dios. Eso es consolación, queridos hermanos. Ahora, en el punto número 7 hay algo que le quiero decir muy práctico, porque vamos a pasar del terreno espiritual a lo que podemos nosotros ver, algo tangible. En el punto 7 dice, Dios utiliza a hombres y mujeres, fíjese que he colocado hombres y mujeres, para que después no me digan, pastor, usted está haciendo acepción de personas, ¿no? Hombres y mujeres, Dios utiliza a hombres y mujeres para llevar consolación, queridos hermanos. ¿Y usted qué dice? ¿Es así o no, hermanos míos? Ay, mis hermanos, otra vez, no han desayunado ustedes, ¿Por qué no desayunan antes de venir, Sí, vamos a poner una ley, Pastor Martín, a todos tienen que tener una ficha diciendo que desayunaron, ¿ya? O si no, a tomar desayuno antes de entrar afuera, vamos a decirle que tomen su emoliente afuera, ¿ya? Entonces, Dios utiliza a hombres y mujeres para llevar consolación, como era el caso de Bernabé. Y aquí vamos a introducir un personaje que mucho no se habla en la Biblia, no mucho hablamos en la iglesia. ¿Quién era Bernabé? Hermano, Bernabé fue un hombre que en el libro de Hechos, inclusive cuando habla de los apóstoles, no era parte de los 12, Bernabé no era parte de los 12, pero por la obra que él hizo, se le considera como un apóstol también. Así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo no era parte de los 12, pero se le considera un apóstol de Jesucristo. Entonces, Bernabé, hermanos míos, fue un hombre que realmente es un ejemplo para nosotros de lo que es una persona que practica la consolación. Se identifica con el prójimo y va a vivir de tal manera y hacer de tal manera que la consolación de Dios, este hombre, la transmite a terceros, al prójimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender.
Ahora, vaya usted un momento en la Biblia a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, mire usted aquí la historia, aquí se nos comienza a hablar de Bernabé. En Hechos capítulo 4 comienza diciendo así, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Y ahora yo siempre explico y digo, no, hermanos, usted sabe lo que quiere decir la palabra sobrenombre que aparece ahí, cuando dice le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué quiere decir la palabra sobrenombre? Su apodo. Su apodo. Ahora nosotros en nuestra jerga criolla, en vez de la palabra apodo, ¿qué otra palabra usamos? Su chapa. Su chapa. O sea, era costumbre en la época de Jesús. Bueno, y no solo en la época de Jesús, sino era costumbre en la cultura judía. Porque si usted revisa, hermanos, desde el Génesis, era así la costumbre en la cultura judía, cuando una persona en su vida mostraba ciertas cualidades, ciertas características en su forma de ser o en su aspecto físico, le colocaban un sobrenombre, una chapa, un apodo. Y en la Biblia nosotros lo que leemos muchas veces que a nosotros nos parecen nombres, hermanos míos, son apodos, son sobrenombres, son chapas, queridos hermanos. Y algunos a veces me critican a mí, dice, pastor, pone muchas chapas, dice, ¿no? Hermano, y la Biblia está llena de chapas, por si acaso, está bastante chapas ahí en la Biblia. Y aquí tenemos otro apodo. ¿Cuál es este apodo que le ponen? Bernabé. Pero su nombre real, ¿cuál era? José. Pero le pusieron Bernabé. Ahora, ¿y qué significa Bernabé? Ahí entre paréntesis nos dice que traducido es hijo de consolación. Y se nos dice que era levita, natural de Chipre. Lógicamente, el apodo Bernabé es una palabra hebrea. Y uno se da cuenta inmediatamente por el que inicia con ver. Ver es hebreo, que quiere decir hijo. Entonces ahí le están diciendo hijo de consolación. Él era un hebreo. Él era un levita y le habían puesto hijo de consolación. Ahora, yo quiero que usted vaya pensando esto, queridos hermanos, porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se presenta, primeramente, Él se presenta como el consolador. Y luego Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. Y el otro consolador es el Espíritu Santo. Y aquí se nos dice que este varón por su vida era hijo de consolación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este Bernabé, queridos hermanos, este José había demostrado en su vida que era un hombre gobernado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y como era un hombre que era dirigido por el Espíritu Santo de Dios, él podía transmitir consolación verdadera. Es por eso que en sus notas, aquí hay un pensamiento que hemos colocado en sus notas, ahí dice claramente, dice, solo una persona que se encuentra bajo el control del Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo de Dios, puede practicar la consolación espiritual, nada más. Esto nosotros hoy en día le llamamos también consejería, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que la consejería es escuchar a la persona con su problema y darle una palabra, decirle qué es lo que tiene que hacer. Y eso no es consejería. Eso es decirle a la persona lo que tiene que hacer. Y usted sabe cuántas personas a veces a mí me buscan como pastor porque creen que yo tengo la respuesta a todos sus problemas, ¿no? Me dicen, pastor, yo quiero que usted me diga lo que debo de hacer. Y yo dentro de mí digo, ay, si supiera que a veces yo no sé ni lo que tengo que hacer. Y ¿verdad? A veces yo no sé ni lo que tengo que hacer, digo, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, si me pregunta qué debe de hacer, yo no sé qué debe de hacer, pero le puedo dar algunos consejos y decirle más o menos lo que usted debe de tener en cuenta antes de tomar una decisión. Pero yo nunca le puedo decir qué tiene que hacer usted, porque si luego usted toma la decisión que yo le digo que la tome y luego le salen malas cosas, ¿a quién le va a echar la culpa? El pastor me dijo que lo hiciera, por eso que estoy en este problema que tengo ahora, ¿no? Por eso yo a nadie le digo cásate con fulana de tal o con sutano, ¿no? Porque si no, después le sale mal el matrimonio y me echan la culpa después. Pastor, por causa de usted ahora estoy casado con esta persona hasta que se muera.
hermano mío, nunca le digo a nadie con quién debe de casarse. Le digo lo que tiene que pensar bien las cosas antes de casarse. Inclusive a los que se van a casar, cuando yo converso, no los trato de desanimar, sino que les digo simplemente, ¿lo ha pensado bien usted? ¿Lo ha meditado bien usted? ¿Está seguro que esta persona es la persona para su vida? Porque luego no quiero que de un tiempo venga y me diga, pastor, me equivoqué. Una vez salí a la mercadería, no hay lugar a reclamo ni a devoluciones, por favor, ¿sí? Entiéndalo bien eso usted. Ahora, este José, queridos hermanos, era un hombre que practicaba la consolación. Y mire usted, y cada vez que se le menciona en el Nuevo Testamento, y yo tengo aquí 7 lugares donde se le menciona a Bernabé, siempre se le menciona haciendo algo por el prójimo. O sea, él se encarnó con la necesidad, el problema del prójimo y buscaba que ayudar. Por ejemplo, mire usted, en el mismo capítulo de Hechos donde estamos, en el capítulo 4, en el versículo 37, aquí la primera vez que aparece Bernabé haciendo algo. En el capítulo 4, en el versículo 37, dice que este Bernabé tenía una heredad, para que lo entendamos nosotros, tenía una chacra. Ok, ya entendimos los peruanos lo que quiere decir una chacra, ¿verdad? Dice, ya, una chacra. Ok, ya, tenía una chacra. ¿Y qué hizo luego? Dice que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué era lo que hizo Bernabé? Bueno, tenía una chacra, sintió en su corazón, voy a vender esta chacra y el dinero que me dan por la chacra lo voy a entregar a la iglesia, y por eso que lo trajo, dice el versículo que acabamos de leer, el 37, y lo puso a los pies de los apóstoles, porque los apóstoles en ese momento eran los que se encargaban de ver la administración financiera. Recuerde que la iglesia recién estaba comenzando, por favor. Entonces, este hombre estaba pensando en ayudar al prójimo, era generoso, por eso que vendió su chacra. Ahora, no me quiero salir de lo que estoy hablando, pero luego en el capítulo 5 tenemos la historia triste de una parejita que siempre lo recordamos por lo malo que hicieron, no por lo bueno, ¿no? ¿Quiénes son esa pareja? Ananías y Zafira. Entonces dice la Biblia que como ellos vieron que Bernabé hizo eso, ellos dijeron, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a vender nuestra chacra y vamos a traer dinero para la iglesia, para Dios. Ahora, el problema era que ellos inicialmente habían dicho en su corazón, le vamos a dar todo lo que nos den para Dios. Pero cuando recibieron el dinero, vieron que era bastante dinero y dijeron, es mucho dinero. Lo hemos prometido darle todo para Dios, pero es mucho dinero. Así que una parte nos quedamos nosotros, ¿sí? Y solamente llevaron y pusieron a los pies de los apóstoles una parte. El problema estaba en que ellos, en el capítulo 5, Ananías y Zafira habían prometido darle todo a Dios, pero luego cuando vieron el dinero se quedaron con una parte. Y ahí viene el problema, porque ellos, cuando Pedro les pregunta a cada uno de ellos separadamente, le dijeron, ¿no? ¿Dieron todo? Sí. No, le dijeron, ustedes han robado, ustedes están mintiéndole al Espíritu Santo de Dios. Y cada uno en su momento cayó muerto, ¿verdad? Y la Biblia dice que los jóvenes enterraron primero a la mujer y luego cuando regresan viene el esposo, Ananías se muere, los jóvenes otra vez se llevan al esposo y lo entierran. La única vez que aparecen los jóvenes en el libro de Hechos es enterrando muertos, nada más, ¿verdad? Por eso ese es el ministerio de los jóvenes en la iglesia, enterrar a los muertos, ¿verdad? No hay otra vez que aparezcan los jóvenes en el libro de Hechos, ¿ah? ¿Sí o no, Pastor Martín? No hay, ¿verdad? Entierren a los muertos entonces, la primera vez que aparece en la historia Bernabé, en el capítulo 4, versículo 37, lo vemos vendiendo una propiedad y dando el dinero a la iglesia porque él era un hombre generoso, era un hombre dadivoso, era un hombre que amaba y pensaba en el prójimo. Luego la segunda vez que lo vemos, y ahora permítame solamente ir a pasos agigantados porque el tiempo está corriendo y nos gana, pero le voy a dar la cita, ¿ya? La segunda vez lo vemos en el capítulo 9, versículos 26 y 27. 9, 26 y 27, cuando Saulo ya se había convertido a Cristo, pero nadie quería juntarse a Saulo. Ahora, ¿quién quería juntarse con el que estaba matando cristianos? Nadie. Entonces, como todos sabían que Saulo había sido un asesino de cristianos, hermanos míos, y nadie quería tenerlo a su lado, sin embargo, aquí entra Bernabé en escena, y Bernabé habla con Saulo, no lo dice en la Biblia qué le dijo, pero tiene que haber conversado, y Bernabé lo trae a Saulo y lo junta con los apóstoles. Este hombre otra vez actuando como consolador,
identificándose con el prójimo. La tercera vez que encontramos a Bernabé es en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 22 y 24. Y lo encontramos sirviendo en una iglesia local, en el capítulo 11, versículo 22 al 24. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén lo envían bien lejos hasta la ciudad de Antioquía, al norte, queridos hermanos. Hermano, era como por decir usted, para que entienda la distancia más o menos, porque yo tengo un hermano que vive en Ecuador. Ya es más o menos para que usted entienda que lo enviaron desde Lima y que vaya caminando hasta Guayaquil, en Ecuador, queridos hermanos. Y este hombre, listo a servir al prójimo y a servir a Dios, se fue caminando para hacer la obra de Dios, queridos hermanos. Y la palabra de Dios dice que cuando él llegó, y usted tiene que leerlo ahí en el capítulo 11 de Hechos, versículo 22 al 24, tiene que ver que dice que este Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese era un hombre que estaba listo para consolar a las personas, listo para servir al prójimo. La cuarta vez que aparece en el libro de Hechos Bernabé, lo encontramos en el mismo capítulo 11, en el versículo 25 y el versículo 26. Ahora, esta vez Bernabé va a hacer algo, va a cambiar la historia del libro de Hechos y la historia del Nuevo Testamento. ¿Sabe usted qué es lo que hizo Bernabé? Hacía 15 años atrás se había convertido Saulo, pero Saulo había sido enviado por los apóstoles. Le dijeron: mira, Saulo, mejor que te regreses a tu casa, le dijeron. Y la Biblia dice que Saulo se regresó a su casa, a Tarso, al norte. Y la historia nos dice que cuando él regresó a su casa se internó al desierto, y en el desierto él estuvo ahí metido durante años. Hermano mío, y después de 15 años más o menos después de 15 años, Bernabé, lógicamente guiado por el Espíritu de Dios, le trae la memoria a Bernabé. Le dice: oye Bernabé, allá al norte hay un hombre que tú lo conoces, que se llama Saulo, anda y tráelo, porque va a ser útil en la obra de Dios. Y él va, lo encuentra a Saulo, otra vez, la Biblia no nos dice que hablaron, pero le tiene que haber dicho: mira, en Antioquía se está haciendo la obra de Dios y necesitamos gente que trabaje en la obra de Dios. Y tú, Saulo, eres un hombre que conoce la palabra de Dios y tú vas a ser útil. Y Saulo, ni corto ni perezoso, lo acompañó, se fueron a Antioquía a hacer la obra de Dios. Otra vez, mírele usted a Bernabé, actuando, haciendo de bendición al prójimo. La quinta vez que aparece Bernabé en el libro de Hechos, por favor, lo encontramos en el mismo capítulo 11, en el versículo 27 al 30. Capítulo 11, versículo 27 al 30. Y esta vez lo encontramos, hermanos, haciendo un viaje. Otra vez, recuerden que le dije, de Lima a Guayaquil, ¿verdad? A pie. Ahora es a la inversa. Desde Guayaquil hasta Lima, a pie. ¿Y qué hizo esta vez? La Biblia nos dice ahí que él fue encomendado por las iglesias de esa zona de Antioquía para que viaje con un grupo y comienzan a ir de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, y iban viajando y viajando y viajando, hermanos. Hermano, y aquí tenía que ver la protección de Dios. ¿Y sabe lo que estaban haciendo ellos? Estaban recolectando ofrendas para los hermanos pobres en Judea. Y en el capítulo 11, versículo 27 al 30, usted encuentra que dice que él fue llevando las ofrendas juntamente con Saulo y fueron visitando las iglesias recogiendo ofrendas. Hermano, era un trabajo peligroso en ese tiempo recoger ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo todavía el sistema de bancos no existía como hoy en día. Usted en un banco aquí en Lima, usted puede depositar cierta cantidad, usted se va a otro lugar y usted puede retirarlo, ¿verdad? Y no tiene que estar viajando con esa cantidad de dinero. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo ellos tenían que llevar sus bolsas de dinero cargando a las espaldas o en lomo de animal. Y ahí estaba viajando él, llevando el dinero, pensando en la necesidad de los hermanos que estaban en Judea. Otra vez, un hombre que amaba al prójimo, buscando consolación. La sexta vez que aparece Bernabé en el libro de Hechos, lo encontramos en el capítulo 13, en el versículo 1 al 3. 13, 1 al 3. Y aquí una vez más encontramos que él ya había regresado a la ciudad de Antioquía, a la iglesia donde él estaba trabajando al norte, por Guayaquil, como estamos diciendo. Y ahí viene el Espíritu Santo de Dios y dice: sepárenme a fulano, a sutano, a mengano, y entre ellos menciona a Bernabé, para la obra del ministerio que los he llamado.
Hermano, Dios va a ponerlo a Bernabé como un ayudante de Saulo en su primer viaje misionero. Bueno, al comienzo era la inversa, ¿no? Al comienzo el líder era Bernabé y Saulo era el ayudante. Pero luego durante el viaje las cosas cambiaron, el carácter de Pablo se impuso y más bien Bernabé se convirtió en el ayudante. Pero mire usted a este hombre Bernabé, cómo era un hombre tan dócil en el espíritu que permitió que su alumno se convirtiera en el líder, pensando en el prójimo. Y finalmente, parece como un año después o quizás un poco más de tiempo, lo encontramos la séptima y última vez que aparece en el libro de Hechos Bernabé, en el capítulo 15, versículos 36 al 40, 15, 36 al 40, y esta vez cuando ha terminado el primer viaje misionero, Pablo va a iniciar su segundo viaje misionero, y hubo entre Pablo y Bernabé, hubo lo que nosotros decimos en la jerga criolla, ¿qué cosa hubo? Hubo una bronca. Los que son casados acá saben lo que son broncas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Saben lo que son broncas o no? Un hermano una vez me dijo, ay pastor, ahí me encanta pelearme con mi esposa, me dijo. Yo le dije, ¿y por qué? Le dije, porque son ricas las reconciliaciones, me dijo, pastor. Después yo la abrazo, me da un besito, ella me da un bonito desayuno, yo le invito, nos vamos a comer. Por eso es que me gusta pelear con mi esposa. Bueno, hay gente que es masoquista, pues, ¿no? Ya. Pero bueno, entonces aquí encontramos a Pablo y a Bernabé que se estaban peleando. Mire usted, Bernabé peleando. Pero pastor, ¿usted no dijo que él era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Y cuál es el problema? Porque una persona también llena del Espíritu Santo de Dios puede pelear en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, usted encuentra que el Espíritu Santo de Dios también está a veces peleando, hermanos míos, contra el pecado, contra la carne, contra el diablo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que en el primer viaje misionero, cuando estaban comenzando el primer viaje misionero, hermanos, Pablo había llegado a una región donde, según la historia, dice que había una enfermedad, una pandemia, y todos entendemos lo que es pandemia ahora. Entonces, había una pandemia en esa región, y el más joven del grupo, Marcos, se asustó y dijo, no, yo no voy a continuar con ustedes en el viaje, así que Pablo y Bernabé, chao, yo me regreso a mi casa. Y esto hizo Marcos. Bueno, cuando termine el viaje, y Pablo dice, vamos a hacer un segundo viaje. Y ahí viene la discusión. Porque Bernabé quería llevar a Marcos. Y Pablo, ¿usted cree que Pablo no era, no? Pablo dice, no lo voy a llevar. Porque nos dejó en el primer viaje, al comienzo. Y Bernabé decía, no, yo lo quiero llevar porque es un hombre joven, hay que darle una segunda oportunidad. Y no, que sí, que no, que no, que sí. Ustedes ya conocen esa historia. Sí, no, no, y sí, sí, y no. A la final, ¿qué hicieron? Se separaron cada uno de ellos. Y ya no había un grupo misionero, sino dos. Hermanos, a la larga, esa separación fue de bendición para la iglesia. Aunque la historia del libro de Hechos se enfoca solamente en Pablo, en sus viajes misioneros, pero la historia extrabíblica nos dice que Bernabé también realizó varios viajes misioneros y llegó a lugares distantes llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero hermanos, una vez más Bernabé en esta ocasión está siendo de bendición a la vida de Marcos, porque pasaron unos años después y Pablo dice, por favor que venga Marcos, que me es útil en el ministerio. Oye Pablo, ¿no lo quisiste abandonar la vez pasada? Y gracias a Bernabé, que Bernabé construyó la vida de este joven, ¿no? Y gracias a Bernabé tenemos el evangelio de Marcos, hermanos. Ahora, usted puede ir notando, queridos hermanos, con el ejemplo de Bernabé, cómo debe de ser una persona que está lista para llevar consolación a la vida de otra persona. Hermano, entonces dar consolación, como le dije, no solo es dar consolación, no solo es decirle a una persona, cuánto lo siento o te abrazo. Sino dar consolación, hermanos, es que entiendo tu problema, me pongo en tu lugar, me pongo en tus zapatos y estoy aquí listo, soy tu amigo, soy tu amiga y estoy listo para estar contigo en todo momento. Y si estás sufriendo porque se murió un ser querido, me siento a tu lado y te acompaño en tu dolor durante varias horas o durante toda la noche o durante todo el día. Estoy contigo acá.
Bueno, eso es consolación. Hermano, necesitamos recordar que tenemos a un Dios de toda consolación. Pero ¿sabe algo? Necesitamos tener personas como Bernabé. Necesitamos tener hombres y mujeres en esta iglesia como Bernabé, que estén transmitiendo la consolación que viene solo y únicamente de Dios, del Espíritu de Dios, queridos hermanos. Quiero terminar esta mañana porque ya el tiempo ha corrido, así que la bienaventuranza número 3 que tienen sus apuntes la dejamos para la próxima ocasión, queridos hermanos, y no vamos a entrar a la bienaventuranza 3, ¿correcto? Pero quiero terminar esta mañana diciéndole a usted de que solamente una persona, como está el pensamiento que usted tiene aquí en su boletín, como dice ahí, ¿no? Solamente una persona que se encuentra bajo el control del Consolador puede practicar la consolación espiritual. Y yo le quiero animar a usted, si aún no tiene a Cristo en su corazón, que venga a Cristo. Y le quiero animar a usted, querido hermano o querida hermana, de que sigamos el ejemplo de Bernabé, siendo hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, para que Dios nos pueda usar como un canal para llevar consolación a la vida de otras personas. ¿Qué les parece si oramos en este momento? ¿Sí? Vamos a orar. Les invito a inclinar la cabeza, cerrar los ojos por un momento. Les invito a que podamos llegar a Dios en oración por un instante, ¿sí? La oración es algo maravilloso, ¿no? Imagínense usted, nos acercamos en oración y nuestra oración atraviesa el espacio, el universo, y llega al tercer cielo, al trono de Dios. La oración es algo maravilloso, en verdad. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la Biblia, Señor. Damos gracias por lo que está escrito en este santo libro que es tu palabra. Y Padre, damos gracias porque tú nos das consolación. Cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando, como dice en el Salmo 23, así estemos andando en el valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tú nos das consolación, Señor. Y como dice también en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, el Cordero va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Qué hermoso, Señor. Tú nos das consolación. Pero Padre, te pido que cada uno de nosotros aquí esta mañana como cristianos, como cristianas que somos, que conocemos la palabra, podamos permitir que el Espíritu Santo nos utilice y podamos llevar consolación a la vida de otras personas, como lo hizo Bernabé. Bernabé, Señor, fue un hombre que practicaba tanto la consolación que los apóstoles, al ver su vida de este hombre, que su nombre era José, le dijeron Bernabé, hijo de consolación, un hombre que practicaba la consolación. Y Padre, te pido que en esta iglesia de Palmas Reales levantes hombres y mujeres que estén listos a llevar tu palabra, dándole buenos consejos, dándole buena dirección, dándoles principios orientadores, dando ejemplos sobre todo, Señor, a la vida del prójimo, para que podamos llevar consolación. Damos gracias, Padre, y pedimos, Señor, que tú tomes el control de lo que falta de esta reunión, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.